En las noticias de las 7 tenemos a Monseñor José Luis Henao Cadavid, obispo de la diócesis Líbano Honda. Reciban mi saludo de obispo, padre y pastor. Yo los escucharé cuando me invoquen en cualquier tribulación y seré para siempre su Señor. Pidamos al Señor que aumente nuestra fe para creer en sus promesas y aumente la esperanza para poner en sus manos todas nuestras necesidades y que nos dispongamos siempre con un espíritu fraterno y solidario. Este tiempo de pandemia y confinamiento nos ha sumido en una gran depresión económica. Se aumentó la pobreza material y tenemos también pobreza de tiempo y pobreza espiritual. En este tiempo han ganado los corruptos, los bancos, que se han aprovechado de la situación y en general fuera de ellos. Todos vamos perdiendo, desde el gobierno hasta el desempleado. Se ha tenido que sacar dinero de donde no se tiene. Los ahorros de tantos ya se gastaron. Las empresas hacen esfuerzos por sostener a los empleados, otras los han tenido que despedir. Los independientes sufren y buscan cómo reinventarse en el oficio. Los de el rebusque diario están de brazos caídos. Afortunadamente se ha dado mucha solidaridad, pero esta también va escaseando. Vivimos una quiebra de valores económicos y se buscan soluciones, pero la situación como está no permite aterrizar muchas de estas. Mucho que comentar en torno a esta situación económica, en torno a la pobreza que vivimos, pero no podemos quedarnos con lamentar la pobreza económica cuando está ignorada la pobreza evangélica, que es en la que debemos trabajar como creyentes. Los invito a que pensemos, a que reflexionemos un momento sobre este término de pobreza, pero desde el Evangelio. En general, no entendemos lo que es la pobreza evangélica y por eso no nos llama la atención este término, no nos gusta y nos quedamos en una actitud de indiferencia. Pero hemos escuchado que es lo querido por Jesús. Es su propuesta en el Sermón de la Montaña que empieza diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que las bienaventuranzas están en el centro de la predicación de Jesús. Con ellas Jesús recoge las promesas hechas al pueblo elegido desde Abraham, pero las perfecciona ordenándolas no solo a la posesión de la tierra, sino al reino de los cielos. Cristo, siendo Dios, se hizo pobre para enriquecernos a todos. Es la opción preferencial de Jesús, los pobres. El adagio dice: es tan pobre que no tiene sino plata. Este adagio nos da a entender de que se es tan pobre, tan miserable que no tiene sino dinero. Un llamado a ver que los demás valores son inmensamente superiores al dinero. El Papa Francisco ha repetido muchas veces: no podemos seguir con la globalización del descarte y la indiferencia, desechar los seres humanos. Es preciso construir una nueva y verdadera civilización del respeto por la persona humana, globalización del encuentro. El dominio de la persona y no el dominio del dinero. Si es este, cada vez seremos más esclavos del mismo dinero. El ídolo del tener, el dinero, el becerro de oro, a él se le sigue sacrificando todos los valores, la dignidad y los derechos inalienables de la persona humana: la vida, la convivencia, la paz, la honradez, la alegría, la fe, la esperanza, el amor, la seguridad en Dios. Pobreza, según el Evangelio, no es ausencia de recursos para vivir digna y decentemente. No es descuido, no es desaseo, no es miseria material. Dios no quiere que vivamos como miserables. Esa es la miseria económica. Tenemos derechos humanos inalienables que deben ser provistos con los debidos y necesarios recursos. El documento de Puebla nos habla muy claro sobre la pobreza evangélica y nos dice: todo hombre y toda mujer, por insignificante que parezca, posee en sí mismo una dignidad inalienable que él mismo debe respetar y hacer respetar sin condiciones. Y al hablar de la opción preferencial por los pobres, trae 4 características de la auténtica pobreza predicada y practicada por Jesús. Pobre es el que pone toda su confianza en Dios con apertura confiada permanentemente en Él. Pobre es el que lleva una vida sencilla, sobria y austera, evita el boato, el derroche, el despilfarro. Pobre es el que aparta toda tentación de codicia y avaricia. Pobre es el que aparta toda tentación de soberbia. Esto es lo que constituye la pobreza evangélica. Es la primera bienaventuranza o ley de felicidad humana. El padre de Foucault define la pobreza así: pobre es aquel con quien todo el mundo se siente bien. Los santos han dado testimonio de la pobreza evangélica. San Francisco de Asís, Santa Clara de Asís, la Madre Teresa de Calcuta y por encima de todos, la Santísima Virgen María. Es nuestro modelo. Jesús
Nos enseña que los recursos materiales o riqueza económica no son malos en sí mismos. Lo que los hace malos es su origen, si fueron mal adquiridos, su empleo, cómo y en qué son utilizados, si son derrochados en placeres indebidos y excesos, o en violencia y despilfarro, volviéndose un insulto para los más desposeídos. Su riesgo es de endurecer el corazón a los verdaderos valores espirituales y no tener necesidad de Dios. Leemos en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 3, escribe al ángel de la Odisea, anda diciendo, soy rico, me he enriquecido y nada me falta, y no te das cuenta de que eres miserable, desgraciado, ciego y desnudo. Si quieres hacerte rico, te aconsejo que te compres oro refinado en el fuego, vestidos blancos con que cubrir la vergüenza de tu desnudez y colirio para ungir tus ojos de manera que puedas ver. Según estas palabras, el rico en dinero apegado a esas riquezas es un miserable, desgraciado, ciego y desnudo, y le aconseja 3 cosas para que sea rico de verdad, según el Evangelio. Que compre oro refinado en el fuego, es decir, caridad, vestidos blancos con que cubrir la vergüenza, es decir, la gracia, colirio para ungir los ojos y poder ver, la fe. Solo una persona en gracia, con la presencia de Dios en su vida, vive la fe en la caridad para entender la pobreza y vivirla. Este tiempo de pandemia y confinamiento viene siendo un tiempo propicio para asumir esta pobreza evangélica y hacer de ella un compromiso de vida con Dios y con el prójimo, dejando de lado el apego a los bienes materiales y buscar trabajar por el reino de Dios y su justicia. Si trabajamos por asumir la pobreza evangélica, necesariamente se tiene que superar la pobreza económica y se vivirá en dignidad por los frutos del amor, la justicia y la paz en espera del reino glorioso. Oremos con el Papa Francisco. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. En la dramática situación actual llena de sufrimientos y angustias que oprimen al mundo entero, acudimos a ti, Madre de Dios y Madre nuestra, y buscamos refugio para tu protección. Nos encomendamos a ti, que brillas en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza, oh clementísima, oh piadosa, dulce Virgen María. Amén. Dios los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.